Entrevista CMI. Hola, buenas noches, bienvenidos a Entrevistas CMI. El gobierno y las disidencias del Estado Mayor Central, antiguas FARC, al mando de alias Calarcá, porque estas disidencias están divididas en varios grupos, prorrogó el cese del fuego durante 6 meses más. Una de las voces críticas por esta prórroga ha sido la del gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón. Señor gobernador, buenas noches, gracias por estar aquí en Entrevistas CMI. Gracias a usted, Gerardo. Un saludo muy especial a todos los televidentes que nos ven hasta ahora. Señor gobernador, ¿por qué esa crítica y esa oposición a esa prórroga del cese del fuego con esas disidencias? Por lo que ha generado en Antioquia el cese al fuego, Gerardo, que no ha hecho más que acrecentar la violencia, representado en más desplazamientos, confinamientos, en muertes, no solo hacia integrantes de la fuerza pública, sino también hacia la población civil. El cese al fuego le ha atado las manos a la fuerza pública, le ha imposibilitado asestar golpes y sobre todo ha generado mucha zozobra. Además que envía un muy mal mensaje. Fíjese usted que hace unos 5 meses Sí, señor. esa estructura fue el responsable de asesinar a través de la activación de unos artefactos explosivos en Valdivia a unos 5 soldados. Posteriormente fueron capturados por el ejército en un retén en Barbosa, con armamento, con dinero. Fueron liberados, algunos de ellos nombrados gestores de paz. Y hace unos 15 días, lo último que hicieron fue asesinar a unos pobladores de Cantagallo que van hacia el municipio de Yondó en el Magdalena Medio, entre muchos otros hechos violentos. Entonces, yo me pregunto, ¿qué es lo que negocia el gobierno nacional con una estructura de esta calaña que no hace más que sembrar terror en los distintos rincones de Antioquia? Usted puso el grito en el cielo en ese momento cuando habla del retén en el que fueron detenidos en camionetas de la Unidad Nacional de Protección miembros de esas disidencias y entre esos ese señor alias Firú, quien ahora es gestor de paz. ¿Cómo entender eso en un proceso de negociación que se supone pues, precisamente es para que dejen atrás los actos ilegales? No, la verdad es que yo no lo entiendo y los antioqueños tampoco lo entendemos, Gerardo. Yo pienso que este gobierno está haciendo carrera de manera equivocada, buscando que la paz se consolide contemporizando con el crimen. Y yo pienso que en Colombia llevamos cerca de 200 años de vida republicana transitando por ese camino equivocado. Lo único que se hace cada vez que se negocia con un grupo armado ilegal es generar una nueva oleada de violencia. Y eso es a lo que nos están sometiendo los distintos grupos, bien sea porque unos han estado en el marco del cese al fuego u otros porque aspiran llegar a estar bajo esa misma sombrilla y entonces a través de acciones violentas van a pretender ganar una posición de más poder en la mesa de negociación. Así que nosotros aquí creemos que la paz se consolida es con el imperio de la ley, de la justicia y Sí, de las señor. oportunidades sociales y no organizando con el crimen. ¿Cuál es la situación de orden público en su departamento hoy, señor gobernador? Porque tienen actividad del Clan del Golfo, del ELN y de estas disidencias. Gerardo, una como si estuviéramos viendo una película de hace 20 años. En Antioquia creíamos haber superado los problemas de orden público y entonces aparecían en escena los propios de la inseguridad ciudadana, puntualmente los que se generan en el microtráfico. Hoy tenemos de nuevo problemas de orden público, esto es por cuenta de grupos armados como los que usted menciona, de nuevo con pretensiones de desafiar al Estado mismo y eso nos genera unas dificultades mayores, sobre todo cuando, además, como en el caso del Clan del Golfo, funge como sombrilla criminal también de grupos delincuenciales, cooptando, por ejemplo, la venta de droga en distintos espacios del departamento de Antioquia. Así que la situación de seguridad es crítica y de nuevo nosotros aquí le habíamos pedido al gobierno nacional, hombre, no prorrogue ese cese al fuego, porque es que cuando usted le suelta las manos a la fuerza pública, ellos asestan golpes importantes. Aquí neutralizaron una estructura criminal bajo un tipo que le decían el enano, al mando de un grupo mal llamado los Libertadores. La expansión del Clan del Golfo en el Oriente cuando abatieron a Zeus. El retén que hicieron en Barbosa, un solo retén casi desmantela toda la estructura que delinque en Antioquia al Estado Mayor Central. Y nosotros queríamos que la fuerza pública pudiera combatir con más determinación a estos criminales para proteger a los antioqueños. Ahora, Usted, señor gobernador, ¿por qué ha manifestado
en 2, 3 ocasiones en sus respuestas, que atan las manos de la fuerza pública, el gobierno con su apuesta de paz total. Pues Gerardo, lea usted nomás el decreto de prórroga del cese al fuego para que constate lo dificultoso que es para la fuerza pública eso. Antes, digamos, era por supuesto tanto más difícil porque además del Estado Mayor Central estaba el ELN. Pero ¿qué se ha encontrado aquí la fuerza pública? Que los bandidos se cambian de brazalete. Cuando les conviene posar de insurgentes, posan de insurgentes. Cuando les conviene posar de contrainsurgentes, posan de contrainsurgentes, dependiendo de la disposición que tenga el gobierno nacional. Hoy tiene aquí, bajo la sombrilla del cese al fuego, al Estado Mayor Central, que ha perpetrado crímenes, además, con muchas dificultades en el departamento y que le dificulta mucho a la fuerza pública combatirlo, porque la fuerza pública, digamos, a lo lejos puede pensar que es el Estado Mayor Central y no los confronta cuando mentiras que eran del ELN o eran del Clan del Golfo. Entonces, en esa circunstancia, no existe una operatividad y algo que permita establecer realmente un cese al fuego, porque usted los manifiesta, los grupos armados ilegales actúan dependiendo de su conveniencia y se ponen el brazalete o uniforme o se hacen pasar por el grupo que más les convenga. Así es, Gerardo. Incluso nosotros hemos hecho más de 50 denuncias al mecanismo de verificación documentada de violaciones de todos los grupos armados ilegales que han estado en el marco del cese al fuego y que han incurrido en violaciones del derecho internacional humanitario, incluso en violaciones propias de la disposición a la que supuestamente se habían comprometido en el marco del cese al fuego. El señor gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, nuestro invitado de hoy en Entrevista CMI, quien expone la situación de orden público que vive su departamento y la oposición que él tiene por el cese al fuego decretado por 6 meses más con las disidencias de alias Calarcá que delinquen, entre otros grupos armados ilegales, en su territorio. Señor gobernador, mucha gente podrá decir, su oposición se da porque usted pertenece a un partido, el Centro Democrático, que es oposición nacional del presidente Gustavo Petro. ¿Qué le responde a usted a esos críticos que manifiestan que lo suyo es una oposición política en este aspecto? No, Gerardo, yo soy una persona muy institucional, muy respetuosa. Incluso hay que reconocer que buena parte de las dificultades de seguridad que se registran hoy en el país no vienen incubándose solamente en el gobierno del presidente Petro, sino también venían desde el gobierno de Duque. Yo fui secretario de gobierno de Antioquia hace 15 años y entonces nos parecía una cosa muy trágica que en ese entonces Antioquia tuviera 6.000 hectáreas de coca. Terminamos ese mandato en el 2011 vinculando a cerca de 10.000 familias a programas de desarrollo alternativo, que eran casi las totales que estaban en programas de en cultivando droga, coca. Sí, señor. Y hicimos un trabajo muy importante. Dejamos al departamento con menos de 3.000 hectáreas de coca. Hoy hay 18.000 hectáreas de coca. Hoy los grupos armados ilegales extorsionan a los que hacen minería tanto formal como ilegalmente. Hoy hay unos grupos que por cuenta de acrecentar esa posición negociadora fungen como sombrilla criminal. El Clan del Golfo quiere posar de un grupo contrainsurgente, pero en las localidades donde coopta a los jíbaros, estás dedicados al microtráfico y está, digamos, generando una soledad de violencia homicida de cuenta de eso, metiéndose también en un problema de inseguridad ciudadana. Entonces, aquí no hay ninguna posición ideológica, porque la gente, cuando hay un asesinato, cuando hay una masacre, no se pregunta si es de izquierda o derecha, la gente lo tiene sin cuidado Sí, eso. señor. Fui hace poco al municipio de Yondó, donde recientemente habían matado a 5 personas del municipio de Cantagallo, y la gente me decía, por Dios, que el ejército no se vaya. Y yo le pido eso hoy al gobierno nacional, así como el ejército hace presencia permanente, o se comprometió a hacer presencia permanente en el Plateado Cauca, que lo haga también en el nordeste, en el Bajo Cauca, en el norte de Antioquia, aún en el Magdalena Medio, donde los pobladores tienen que ver pasar un día a unos de un brazalete, al otro día a los del otro, ver confrontaciones, cómo se matan entre ellos, cómo los confinan.
Son pequeños centros poblados donde la fuerza pública tiene que hacer presencia, porque es que hay un bien público muy caro a la fuerza pública que no siempre lo sabemos Sí, señor. sostener, control territorial. Señor gobernador, usted también ha prendido las alarmas sobre el reclutamiento de menores y la presencia que parecía que ya no estaba de la siembra de minas antipersona. Mire, Gerardo, hace unos 12, 15 años, tal vez 12 años, el municipio de Briceño llegó incluso a ser declarado como libre de artefactos explosivos, de minas antipersona. Es un municipio muy sufrido del norte de Antioquia, donde históricamente ha delinquido el Frente 36 de las FARC, hoy de disidencias FARC. Pues qué triste es en un Consejo de Seguridad reciente en el norte de Antioquia ver al alcalde Briceño y de otras latitudes decir, hombre, tenemos de nuevo minas antipersona. Entonces, por eso lo que yo le decía ahorita cuando usted me preguntaba por el orden público, estamos viendo una película de hace 20 años. Ni cuando yo fui secretario de gobierno aquí teníamos una situación tan crítica como la que hoy tenemos. Nunca me habían tocado cosas tan lamentables como las que nos ha tocado encarar en estos 10 meses de gobierno. ¿Y el reclutamiento de menores, señor gobernador? También es una de las cosas que hemos denunciado permanentemente al mecanismo de verificación por cuenta de grupos armados ilegales que incluso han estado en el marco del cese al fuego. Nos han denunciado, por ejemplo, situaciones además muy críticas que ha cometido no solamente el ELN, disidencias FARC, el Clan del Golfo está asesinando a sus desertores, una situación que nos denunciaban recientemente en el Bajo Cauca de Antioquia. Señor gobernador, ¿cómo entender que ustedes prendan las alarmas, diga que envían oficios al sistema de verificación del cese el fuego y que no les presten atención? Si se supone que el orden público, aunque lo maneja y los procesos de paz, el gobierno nacional debe trabajar en armonía con los entes territoriales, en este caso específico con el departamento de Antioquia que usted dirige. Gerardo, yo siento que el gobierno nacional en muchos temas, no solamente en el de seguridad, no está en sintonía con lo que está sufriendo y viviendo la gente en las regiones. Este es un gobierno que muchos hubieran pensado podría estar volcado a la acción territorial y regional. No hay nada que preocupe más hoy a los colombianos. Yo lo vivo aquí en mi territorio que la seguridad. Tener que volver a vivir problemas de orden público cuando pensábamos que era un asunto que ya se había superado es una cosa muy lamentable. Entonces, hombre, por eso la insistencia nuestra al gobierno nacional en que no prorrogara el cese al fuego, infortunadamente lo terminó haciendo de nuevo. Señor gobernador, usted dice que precisamente el gobierno nacional parece que no atendiese los llamados de las regiones. En este orden de idea, la petición que usted hizo, cambiemos de tema ahora, frente de infraestructura, sobre el túnel de Oriente, el túnel del Toyo y la vía al mar, ¿cómo va eso? Gerardo, estamos muy próximos a formalizar la cesión del contrato a cargo de la nación, de uno de los tramos a cargo de la nación, que debería tener unos recursos adicionales, ese contrato en particular, de lo que se llama el sector 1, por cerca de 330.000 millones de pesos, para que la gobernación de Antioquia, cuando la nación no va a concurrir con los recursos a los que está obligado a concurrir, lo puede hacer. Que sea la gobernación la que finiquite esa obra que posibilitará la conexión no solamente de Medellín con el puerto más próximo en el Caribe colombiano, que es en nuestro Urabá, sino los centros productivos más importantes de Colombia, como Bogotá, aún Cali y varias ciudades del eje cafetero. Señor gobernador, por favor, para los que no conocemos bien en el interior del país y el resto de Colombia, ¿qué es el túnel del Toyo? ¿Qué es el túnel de Oriente y esa vía al mar? Gerardo, son dos cosas. El túnel de Oriente es una obra que se ha hecho por cuenta de una concesión desde hace muchos años que lanzó la gobernación. Hoy está en manos del grupo Odinsa y es una vía que se ha financiado mayoritariamente con recursos de los privados y con el pago de los ciudadanos a través del peaje. Eso es lo que a veces equivocadamente el presidente Petro decía que era una vía que solo le servía a la gente del poblado y a la gente de Llano Grande, pensando en que ese era un tramo vial que hacía parte de las vías de cuarta generación, lo que no es cierto.
Ahora, el túnel del Toyo es un tramo vial para conectar a Antioquia, a Colombia, con el mar de Antioquia. Es un tramo de vía que toma lugar en el occidente del departamento, de más o menos unos 38 kilómetros. La mitad de esa vía estaba a cargo del departamento y el distrito de Medellín, tiene unos avances de obra del 94% y la otra mitad a cargo de la Nación. La Nación arrancó 5 años después de ejecutar esa obra. Eso ha tenido unos sobrecostos y esos sobrecostos son los que se requerían ajustar, poner recursos de más para poder terminarla. La Nación ha dicho, yo no tengo con qué terminar eso, entonces nosotros le hemos dicho, habilítenos jurídicamente para terminarlo. Eso fue lo que le pedimos insistentemente al presidente. Él dijo que eso lo podíamos negociar. Sí, señor. Puso, además, con la mejor disposición a la ministra de Transporte y el ministro del Interior, y tenemos que reconocer la labor de ellos dos, su practicidad, y en los próximos días habrán de cedernos el primer sector del tramo a cargo de la Nación para que sea la gobernación quien culmine esa obra. Señor gobernador, y el tema de la vaca, esa vaca que tantos líos le causó precisamente con el presidente para financiar las vías 4G. Pues eso ha hecho carrera básicamente por la vocación de civismo y de solidaridad que nosotros hemos querido invocar no solamente en los antioqueños, sino en los colombianos. Yo estoy absolutamente seguro que a través de ese mecanismo donde hemos recogido cerca de 6.000 millones de pesos, han concurrido cerca de 15.000 colombianos, la mayoría de ellos antioqueños, una vez la nación no ceda formalmente el tramo a su cargo, será un momento para relanzar la vaca y para convocar de nuevo la solidaridad del civismo de los colombianos y de los antioqueños que quieran poner recursos de ellos para nosotros terminar esa vía. Es decir, usted insiste en que esa vaca es posible a pesar de los reparos políticos y jurídicos del gobierno central. Claro, es que mire, por ejemplo, no más el día de hoy, recibimos cerca de 25 millones de unos paisanos de Río Negro que hicieron un bingo y convocaron a distintos orientales allá en Río Negro, en el Coliseo de la Universidad Católica de Oriente, y vinieron hoy a aportar los 25 millones de pesos. Algo que nadie les pidió que hicieran. ¿Cuánto alcanzó a recoger o cuánto lleva recogido en esa vaca con sus paisanos? Ya estamos superando los 6.000 millones de pesos, más de 15.000 antioqueños. Pero, gobernador, en obras de infraestructura realmente eso es una cifra simbólica porque eso cuesta miles y miles y miles de millones de pesos. Sí, pero también entenderá usted, Gerardo, que eso fue muy atacado. No habíamos comenzado a lanzarla, ya teníamos demandas penales, los congresistas que aportaron fueron demandados en su investidura, es decir, toda suerte de obstáculos le quisieron poner a eso ya por fortuna superados. Entonces, la gente también, ante una avalancha de obstáculos y de señalamientos, también toma precaución. Ahora, esos 6.000 millones de pesos los vamos a utilizar, por ejemplo, en finalizar una de las galerías de desviación que debe tener el túnel o el tramo a cargo de la gobernación de Antioquia. Pero yo estoy absolutamente seguro que de aquí a unos 4 o 5 días, una semana, que la nación nos formalice la sesión del contrato, con contrato, hermano, le podemos decir a los antioqueños, mire, aquí está el contrato, a los colombianos, ayúdenos a la vaca que vamos a necesitar la concurrencia de los recursos. Es que, Gerardo, nosotros no le dijimos a la nación que nos entregara esa vía porque nos sobra la plata, nosotros no nos sobra la plata. Son 330.000 millones de pesos que tenemos que apropiar entre este año y el siguiente Sí. para culminar. Y yo dejo de hacer muchas cosas. Aquí hay 28.000 kilómetros de vía, 26.000 están destruidos. Hay 4.000 sedes educativas en el piso. Aquí no hay capacidad resolutiva en las unidades hospitalarias de la región. Yo descobijo unos sectores grandes de la población antioqueña y del territorio por hacer esto, pero ¿cómo dejamos el elefante más grande de América Latina ahí para que sea una vergüenza de todos, cuando podría ser una obra icónica que conecte Antioquia y a Colombia, a los centros productivos más importantes de Colombia, con el puerto más próximo que podrían tener en el Caribe, que es por fortuna en el Urabá antioqueño? Y, gobernador, finalmente, ¿cómo va a ser el referendo fiscal que usted promueve para que lo que producen las regiones se quede en las regiones? Contamos en los secretos de Noticentro 1 CMI que ya lleva casi 1 millón de firmas ese referendo.
Pues Gerardo, yo por mi condición de servidor público no estoy metido en la recolección de firmas, pero yo valoro y pondero sobremanera que un grupo de ciudadanos haya dado el paso para hacer esa tarea. Yo pienso que nosotros no podemos seguir en Colombia dejando de honrar la premisa de la Constitución del 91 de profundizar la descentralización. Es una vergüenza que en el caso de Antioquia nosotros le enviemos fruto de distintos tributos de familias y de empresas a la nación, cerca de 30 billones de pesos a precios constantes del 2022 y la nación nos devuelva a través del Sistema General de Participación en la sexta parte. Y el presupuesto de inversión que seguramente habrán de liquidar para el año entrante registra una reducción de más del 25% respecto a la del año inmediatamente anterior. Entonces, los esfuerzos que hacen las regiones, que es donde se consolida la riqueza del Sí, país, señor. no se parece con las retribuciones que le hace la nación. A la nación le quedó grande generar condiciones de equidad y de superación de la pobreza en los distintos rincones de Colombia. Y es hora de que sean los departamentos los que puedan, ojalá, hacer una mejor redistribución de esos recursos. Pues señor gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, muchas gracias por estar en la entrevista CMI esta noche. Muchas gracias a usted por la oportunidad, Gerardo. Muy buena noche a todos. A ustedes televidentes, gracias por la sintonía. Continúen aquí en el Canal 1. Buenas noches.